nombre es Fernanda Barbosa y hoy hablaremos acerca del caso Convenio, una corrupción política que se dio a conocer este 16 de junio del 2023 a través de un reportaje online. Miembros del gobierno de Gabriel Boric, especialmente del partido Revolución Democrática, enfrentan serias acusaciones de canalizar fondos públicos directamente a organizaciones no gubernamentales afines. Este traspaso se llevó a cabo mediante la fragmentación de los fondos, buscando eludir la fiscalización de la Contraloría General de la República. Las investigaciones judiciales indican que el presunto fraude podría ascender a 14.000 millones de pesos, involucrando un total de 53 fundaciones en todo el país. En el ámbito político, la oposición al gobierno de Boric señala a Giorgio Jackson como responsable de la eliminación de requisitos para asignar recursos a organizaciones, mientras era ministro Sexpress. Durante su mandato, en este ministerio encargado del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, se debilitaron las facultades fiscalizadoras. Además, Carlos Montes, ministro Minbu, enfrenta acusaciones por asignar recursos a fundaciones cuestionadas de manera poco rigurosa, siendo citado a aclarar ante la justicia. Frente a estas acusaciones, Montes asegura que todos los fondos mal asignados serán recuperados por su ministerio y busca ser recordado como el ministro que resolvió el caso Convenios. En esta oportunidad contamos con Lun Lin, periodista de la Universidad de Valparaíso, que ejerce en el medio Interferencia y ha tenido una larga trayectoria siguiendo cada paso de este nuevo caso. ¿Cómo es que quería la relación entre la Secretaría General de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva? Bueno, el vínculo tiene que ver con Catalina Pérez. El Ceremi había sido el Ceremi Carlos Contreras, bueno, ex Ceremi de Vivienda Carlos Contreras había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien a su vez en ese entonces era pareja de Daniel Andrade, que oficiaba como representante legal de la Fundación Democracia Viva. Por tanto, había ahí un vínculo de cercanía que incluso para el expresidente de Revolución Democrática, senador Juan Ignacio Latorre, él dice que no tiene pruebas, pero que es muy difícil que Catalina Pérez no se haya enterado de las transferencias o al menos de que algo estaba sucediendo. Si es que no me allá de las pruebas, hoy día la declaración, bueno, lo primero es que esa fue una declaración que la tercera accedió a esa declaración y por tanto la pone después al corriente de la opinión pública, ¿no? Pero bueno, las pruebas que respaldan eso, yo creo que no hay mejor prueba que la declaración que hoy día dio, no sé si una declaración, pero por ahí algo leí que el ministro Carlos Monte había reconocido que efectivamente hubo un informe al comienzo que daba cuenta de que algo estaba sucediendo con el tema de las plata con democracia IVA y las transferencias de monto. Y también lo otro que le respalda, yo creo, a Tatiana Roja es que su versión, si bien en un comienzo fue desmentida, y ella misma se contradijo cuando mencionó que nunca le había informado al ministro porque estaba recabando los antecedentes y esperaba recabar esos antecedentes para luego informar al ministro. Desde que la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió la primera investigación vinculada a convenios presuntamente irregulares entre organismos estatales y fundaciones, en ese entonces todos los ojos estaban puestos sobre Democracia Viva, Daniel Andrade y Catalina Pérez. Sin embargo, con el correr de las semanas, las interrogantes y sospechas se instalaron en gran parte del país y, una a una, se fueron abriendo aristas desde Arica a Magallanes. Hoy ya son 23 las causas que llevan adelante el Ministerio Público y 53 la ONG, corporaciones o entidades que están bajo la lupa, varias de ellas con presencia en distintas zonas. En total, se pesquisaron convenios que tienen un total de más de 32 millones de pesos. Tras la detención del representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y del ex Ceremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, sumado a las declaraciones de Tatiana Rojas,
el Partido Republicano exigió al presidente de la República, Gabriel Boric, la salida del ministro de Vivienda, a Carlos Montes, asegurando que las declaraciones de la subsecretaria Rojas son demoledoras y demuestran que el ministro Montes sabía todo y no realizó nada para impedirlo, llevando meses mintiendo en la opinión pública y encubriendo la verdad, diciendo que el ministro Montes se encuentra inhabilitado para continuar con el cargo. Es algo que aún hay que dilucidar. Yo creo que aún no hay tanta claridad respecto a si el ministro Carlos Montes sabía, quién no sabía, quién le dijo qué cosa, si conscientemente se intentó ocultar algo, en realidad yo creo que esa pregunta en particular aún queda aún por aclarar ciertas cosas, sobre todo porque el foco no había estado puesto. Si bien el foco había sido en algún momento el ministro Carlos Montes, realmente todo se fue hacia la parte de RD, ¿no? Y como que el ministro Carlos Montes había quedado un poco en la tangente del asunto, siempre como una parte importante de todo este conflicto, porque como uno se pregunta cómo pasó todo esto delante de sus narices, ¿no? Y por último, si es que pasó y no se dio cuenta, él es el responsable político del ministerio, por tanto debería haber caído, ¿no? No ocurrió, uno ahí tiene que entender las decisiones del presidente, pero bueno, el tema es que yo creo que ahí aún hay un par de cosas que aún se deben aclarar. La ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, declaró ante la Fiscalía que el ministro de la cartera, Carlos Montes, sabía del caso Convenios antes de que éste se diera a conocer en la prensa. Rojas declaró en calidad de testigo el 5 de octubre ante la PDI por la asignación directa de dinero en el marco de 3 convenios por un total de 426 millones, entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. De acuerdo con las declaraciones de la ex subsecretaria, en la tercera, afirma que el ministro Carlos Montes estaba al tanto de la problemática entre el Seremi y el Servio de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamientos precarios. A lo que ella misma afirmó haber confeccionado al ministro un resumen acerca de la situación de Antofagasta, de todos los convenios entre los que se encontraba el programa de desarrollo por Democracia Viva. En esa misma línea expresó a su nueva pregunta, dicho informe se lo entregó al ministro antes de que el caso Fundaciones saliera a la prensa. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿cuándo supo Montes? El ex secretario regional del Ministerio de Vivienda, Carlos Contreras, aseguró haber informado a Presidencia de la situación en Antofagasta el pasado 7 de junio. Sobre lo mismo, señaló tener pruebas que demostrarían esto. Por su parte, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, tanto como Tatiana Rojas y Daniel Andrade, junto con Carlos Contreras, expusieron lo contrario. Por medio de su abogado Guillermo Chaguán, acotó que Crispi asistió a la comisión investigadora sobre el caso Convenios, donde respondió durante más de 3 horas a las preguntas. En cuanto a las acusaciones que se le están realizando al ministro de Vivienda y Urbanismo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respalda al titular frente a una eventual acusación constitucional desde la oposición por su rol en el denominado caso Convenios. En este sentido, la secretaria de Estado desestimó la necesidad de llevar a cabo una acusación contra Montes, ya que, en su opinión, parece evidente que las instituciones están funcionando, lo cual es bueno y avanza, explicó la secretaria. Por otro lado, explicó que el proceso de investigación aún se encuentra en manos de justicia y sobre esta base señaló que es responsabilidad de la justicia citar, a declarar, recopilar pruebas y antecedentes, estudiar los casos para determinar las correspondientes responsabilidades, especialmente las del índole penal. En cuanto a lo político, indicó que no existe ningún fundamento sólido
que respalde una acusación constitucional contra el ministro Montes. En cuanto a la oposición, las diputadas Carla Morales, de Renovación Nacional, y Catalina del Real, republicana, anunciaron que acudirán hasta la Contraloría de la República con el fin de obtener un informe de los expedientes de las autoridades que ocupen cargos importantes en el Ejecutivo y en los gobiernos regionales. Eso tras conocerse que Verónica Serrano, ex jefa de asentamientos precarios y tía de Miguel Crispi, se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público luego de que se levantaran correos en donde se evidencia que, de apuro, la suscripción de convenios entre entidades privadas y el Ministerio de Vivienda. Esto es el marco de las indagatorias por el caso Convenios. Las parlamentarias criticaron el giro que ha dado el presidente Boric, quien durante su campaña presidencial aseguró que prohibiría la contratación de parientes en su gobierno. En este sentido, la diputada Morales señaló que el cambio de opinión del presidente es responsable, pero que sorprende, ya que no tiene coherencia con los principios que plantó en su campaña. Por su parte, Catalina del Real cuestionó la contradicción del mandatario, asegurando que se trata de otra voltereta, el cual, antes de asumir su cargo, señaló que iba a prohibir la contratación de parientes en cargos del Estado y criticó duramente al expresidente Piñera en este aspecto. Sin embargo, nunca cumplió y ahora se ve pillado con estos antecedentes que salieron a la luz. Yo tuve la suerte, entre comillas, de eh, descubrir junto con otro colega que la primera casa donde había sido inscrita la Fundación Democracia Viva fue una casa que hasta este año, al menos hasta diciembre de este año, estaba arrendada por la diputada Cata Pérez, lo cual de alguna manera hacía un vínculo directo. Esa información logró ser replicada también en un matinal, lo cual siempre es importante para un diario electrónico, salir en el fondo de lo web y pasar eh, a, a otro soporte siempre es importante. Sobre la seriedad, mi opinión. En cuanto a la detención del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, junto con el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, los mencionó y aseguró que este es un paso importante, valioso, que la justicia está operando y es lo que corresponde. Desde el Congreso Nacional, el secretario de Estado afirmó que parece muy bien que a esta altura el caso avance, en la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia las investigaciones por cada una de las carpetas. Eso permite ir mucho más profundo y que una vez por todas queden claras las culpabilidades, responsabilidades y que se sanciona lo que corresponda. En esta línea, aseguró que desde el MINBU están dedicados a entregarle todo lo que podamos y se considere relevante al Ministerio Público, a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado. Y que además se están tratando de hacer caminar de la mejor manera posible el programa dirigido a las familias que están viviendo en campamento. Finalmente, indicó que todas las personas que van a ser interrogadas por el Ministerio Público probablemente desde el día de hoy tienen que decir lo que corresponda. Tienen que responder ante la justicia y espera que esto no nos permita saber mucho más allá de cómo fueron las cosas, sino quiénes fueron los responsables. Esta jornada se dio a conocer por parte del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, la detención de Andrade y Contreras tras emitirse órdenes por parte del Tribunal de Garantía de Antofagasta. De acuerdo a estas aristas es por lo que se indagan los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos. En cuanto a las reacciones del Congreso,
Por una parte, encontramos al diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional, presidente de la Comisión Especial Investigadora de Caso Convenios, el cual mencionó que no le sorprendería empezar a ver un desfile más de personas investigadas y detenidas durante estos próximos días. Y lo más importante es que se aclare aquí efectivamente si existió o no una red de corrupción a nivel país. En tanto, el diputado Eric Aedo, jefe de bancada de Democracia Cristiana, aseveró que estamos recién al inicio de esta historia. Nadie en el MINBU sabía acerca de esta asociación ilícita. Nadie sabía que había una operación para sacar dinero y financiar campañas políticas. El diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia, expresó que es un hecho que da tranquilidad y da esperanza de que efectivamente caiga el que caiga, se cumpla. De aquí no existe inmunidad. Los parlamentarios, que ya tienen listo el borrador con el que planean impulsar un juicio político contra el secretario de Estado, alegan que Montes ha incurrido una serie de negligencias que justifican su destitución. Esta acción se suma a la postura de que otros sectores opositores, como Chile Vamos y republicanos, que han expresado su intención de impulsar una acusación si el titular de vivienda no presenta su renuncia. El detonante para esta escala de críticas fue la declaración de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien afirmó esta jornada ante el Ministerio Público acerca del informe que entregó al Ministerio acerca de la lista de fundación de Democracia Viva, antes de que ésta saliera a la luz. Bueno, ¿cómo te quería la relación entre la Secretaría General de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva? Bueno, el vínculo tiene que ver con Catalina Pérez. El Ceremi había sido el Ceremi Carlos Contreras, bueno, ex Ceremi de Vivienda Carlos Contreras había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien a su vez en ese entonces era pareja de Daniel Andrade, que oficiaba como representante legal de la Fundación Democracia Viva. Por tanto, había ahí un vínculo de cercanía que incluso para el expresidente de Revolución Democrática, senador Juan Ignacio Latorre, él dice que no tiene pruebas, pero que es muy difícil que Catalina Pérez no se haya enterado de las transferencias o al menos de que algo estaba sucediendo. Si es que no 2 y 3. Luego de un breve resumen acerca del caso convenio, los dejamos totalmente invitados a conocer e informarse acerca de este nuevo caso que cada día va obteniendo nuevos resultados y nuevos documentos van saliendo a la luz.